También el tema de la participación se va a tomar como asistencia. Es decir, si ustedes en una clase no generan esa participación, no están ahí al tanto, pues entonces la asistencia tampoco se va a considerar. ¿Y cuál va a ser la metodología que yo voy a asumir en este momento para que precisamente esa participación se dé? Obviamente yo a veces les proyecto a ustedes lo que es el módulo, porque de ahí sacamos la información. También a veces les proyecto videos, en otros momentos les proyecto, hoy por lo menos les voy a proyectar el PDF que voy a poner como material complementario y lo vamos a leer. ¿Y qué significa lo vamos a leer? En que nos vamos a turnar entre todas para leer un pedazo y vamos a ir analizando todo esto. Entonces, de ahora en adelante, esa va a ser la metodología, pues, para evitar ese tema. Ahora, en cuanto a temas de inasistencia, lo que se ha dado hasta el momento, eh, se va a hacer de dos maneras. Lo que es el tema anterior, que fue la semana pasada, el tema anterior sí ya tocaría que miraran, revisaran la grabación de la clase cuando la suban. Yo imagino que esta semana ya la subirán y estudien ahí y hagan la actividad. Y de la materia anterior, que también he sabido de casos de este técnico, de que por alguna equivocación no estuvieron con nosotros en la materia anterior. No sé todavía porque no me han confirmado si van a abrir un espacio para repetir esa materia. Entonces, pues yo imagino que nos estarán informando o si será solamente por medio de las clases grabadas como tal que deben haber en el Classroom. Entonces, bueno, eso es como por responder algunas dudas. Aquí lo que voy a hacer entonces es enviarles el tema de la asistencia, pero como les decía, pues la importancia de la participación. Bueno, yo quiero preguntarles en este momento si alguien ya ha realizado la actividad de del primer tema de esta materia. Si alguien de pronto ya tuvo la oportunidad de realizar esa actividad. Sí, de la clase pasada. Sí, listo, listo. Aquí Sajira me dice que ya la envié. Tú ya enviaste la actividad que es un cuadro, ¿sí? ¿O te estás refiriendo a la materia anterior, Sajira? Ah, ok, listo. Entonces, ¿y alguien más? ¿Alguien más? Mafe, Gabriela, Lady, realizaron la actividad anterior ya de la clase pasada. Vale, vale, bueno, listo. Listo. Listo, entonces aquí ya les envié el link de la asistencia de hoy y bueno, pues vamos a dar inicio porque la clase de hoy también es, o sea, tenemos que avanzar en temas y por eso es como tan importante que nos apuremos. Entonces, bueno, no, voy a hacer lo siguiente. Porque es que sucede que a veces ustedes participan por el chat y yo no los veo porque estoy con la pantalla compartida. Entonces, espérenme en un momentico, organizo esto para poderlos ver y también compartir pantalla al tiempo. Se pone lento el computador. Sucede que la clase de hoy va a quedar grabada. Esta va a ser la clase que va a quedar grabada. Y cuando yo pongo a grabar clase, se pone muy lento el internet. Me dice Gabriela, buenas noches. Yo no pude estar en la clase la semana pasada, profe. No, la verdad no me sale en mi clase. Primera materia. No, Gabriela,
Esperen, dejo de compartir acá y comparto lo otro. Sucede que en el Classroom ya cambiamos, o sea, por lo que esta es otra materia, entonces sí, te salen solamente las cosas de la materia pasada. Entonces ya te comparto el tema del Classroom que ahora estamos manejando, que es de esta materia. O sea, por cada materia es un Classroom diferente. Entonces ya te lo comparto. Bueno, aquí está el link del Classroom y ya te envío el código de la clase. Como les digo, está un poquito lento el computador. Bueno, pues la clase pasada, mientras tanto, las personas que pudieron estar, y bueno, las personas que también Marta, por lo menos Lady me dice que medio estuvieron como repasando, como leyendo, eh, ¿qué pudieron o qué definición de aprendizaje fue el que finalmente dedujimos, el que dijimos? O sea, ¿qué podemos decir de qué es el aprendizaje? Listo, aquí por el chat ya envié entonces el link del Classroom y el código para que entren a la clase, pues por si hay personas que todavía tampoco han podido entrar. Entonces, chicas, ¿qué pudimos definir la clase pasada sobre aprendizaje? ¿Qué es aprendizaje? O si, por ejemplo, o sea, las personas que tampoco ingresaron o que no han repasado muy bien el tema, igual, pues qué especulaciones se puede hacer de qué es el aprendizaje para también empezar a resolver dudas, que es muy importante. ¿Mm? Sí, señora. ¿Alguien más? Bueno, pues resulta que como decía Sayira, en la clase pasada hablábamos del aprendizaje y cuando yo les pregunté a ustedes sobre qué es el aprendizaje, algunas decían que es cuando adquirimos un conocimiento, cuando cambiamos alguna conducta y hablábamos acerca de, desde la definición que nos da Jean Piaget, que Jean Piaget nos dice que el aprendizaje es en sí la modificación de los esquemas mentales o esquemas cognitivos. Esta palabra cognitivo es más técnico, ¿sí? Y digamos son conceptos que podemos ir adquiriendo en nuestro vocabulario. Cuando nosotros, o sea, la verdad, aquí entre nos suena más bonito. Cuando escribimos, por ejemplo, en una planeación de clase, que en un jardín, en una institución, nos dicen planee su clase. Entonces, vamos a identificar los esquemas cognitivos con los que viene el niño. Eso es carreta, suena más bonito, pero es para, por ejemplo, reemplazar el decir vamos a identificar los conocimientos previos del niño, es decir, con lo que el niño ya viene anterior. Entonces yo les ponía un ejemplo. Si yo me pongo enfrente de un aula de clase y yo les digo a los niños, es más, hasta deberíamos un día hacer eso. Voy a ver si me consigo unos niños. Esto suena todo chistoso como si me los fuera a robar. A ver si consigo de pronto unos niños y un día hacemos una clase realmente con niños y nos damos cuenta cómo realmente todo esto sucede. Si yo les digo a los niños, bueno, ¿por qué llueve? ¿Por qué se da la lluvia? Ellos van a empezar a generar conceptos precisamente desde lo que han vivido, desde lo que han experimentado, lo que han escuchado o desde lo que ellos creen. Entonces, precisamente se hacen como esas conexiones entre todo, entre lo que los papás le han dicho, en lo que han escuchado, en lo que ellos creen, ¿sí? Entonces, digamos que son unos padres creyentes, cristianos, ya sea cualquier religión, pero creyentes, entonces el niño va a estar en un contexto precisamente religioso, entonces probablemente este niño diga, es porque Dios está llorando. Otros pueden decir es porque el cielo está triste.
y otros pueden decir porque es que las nubes tienen agua, ¿sí? Y todo esto empiezan ellos a votar precisamente ideas. Si yo ahorita, por ejemplo, les preguntara acerca del tema que vamos a ver, que son los dispositivos básicos de aprendizaje, yo les puedo preguntar a ustedes qué es un dispositivo básico de aprendizaje. Y aunque de pronto no sepan la definición como tal, que aunque ya está soplada ahí en la pantalla, ustedes pueden sacar especulaciones, porque dispositivos básicos de aprendizaje, ¿qué querrá decir? Pues que es algo básico para aprender. Entonces ya empieza nuestro cerebro precisamente a soltar ideas. Entonces, el aprendizaje es realmente cuando nosotros, a partir de esos conocimientos previos, al relacionarlos con lo que otra persona me está dando una idea, yo empiezo a modificar mi mente, empiezo a decir, de pronto no, yo estaba erróneo, de pronto no es lo que yo pensaba, de pronto no llueve porque Dios esté triste, sino es porque realmente las nubes pueden llegar a contener agua, ¿sí? O porque la profesora les explicó el tema del ciclo del agua y entonces ahora entienden cómo sucede esto y empiezan a modificar. No significa que ellos estén vacíos de mente y que no sepan, sino realmente cómo empieza esta modificación. Entonces, ¿por qué es importante? Porque precisamente esta clase nosotros vamos a hablar de eso, de lo que es de lo que es el aprendizaje. La materia se llama así, metodología, metodología y aprendizaje. Entonces, metodología y cultura del aprendizaje. Entonces, primero que todo, pues tenemos que saber qué es lo que estamos estudiando, el aprendizaje. Son dos cosas diferentes, el aprender y el enseñar. Nosotros como docentes tenemos que aprender a enseñar, pero también tenemos que aprender cómo aprende el otro, ¿sí? Son dos cosas muy diferentes. ¿Por qué? Porque usted puede enseñar, usted puede saber enseñar a escribir, pero si usted no sabe ese niño cómo aprende, pueda que usted le esté enseñando de una manera en que él no sabe, en que no le va a entender. Y es cuando sucede que a veces estamos con profesores en que no les entendemos y resulta que llegamos con otro profesor que casualmente y maravillosamente le entendimos el mismo tema, pero es porque sí nos dio con la manera como nosotros aprendemos, ¿sí? Entonces, por eso es importante todo esto. Y bueno, pues para continuar con este tema, hoy vamos a ver lo que son los dispositivos básicos de aprendizaje, que son los DBA. Esta sigla es muy importante que se la aprendan porque esto lo van a encontrar ustedes mucho en lecturas, por ejemplo, de currículo, de lineamientos, de políticas públicas, de educación como tal. Esta sigla, cuando ustedes vean esta sigla ya saben que se refiere a los dispositivos básicos de aprendizaje y los procesos psicológicos superiores. Esta sigla casi no sale en primera infancia porque se atienden más a los dispositivos básicos de aprendizaje, pero ya vamos a ver por qué es importante hablar de los procesos psicológicos superiores. Entonces, lo primero, bueno, como les decía, voy a empezar a leer esta definición y ya los siguientes párrafos y vamos a empezar a turnarnos para la lectura. Entonces dice que para que el cerebro logre iniciar y continuar en un proceso de aprendizaje es necesario que cuente con unos factores básicos, los cuales estos el ser humano los comparte con diferentes especies. Dichos aspectos son llamados dispositivos básicos de aprendizaje, es decir, sin ellos aprender cualquier contenido, cualquier acción, cualquier conducta o forma de relacionarse resulta imposible. Entonces ahora vamos a ver cada uno de esos dispositivos. ¿Qué quiere decir este primer párrafo? Que primero, estos dispositivos básicos de aprendizaje no solamente los tiene el ser humano, sino también lo tienen los animales. Y por medio de ellos, por eso los animales también aprenden. Como decíamos en la materia pasada, los animales también aprenden, también tienen cierta manera, cierta inteligencia, por decirlo así, eh, y pues hay un punto en el que el ser humano se separa de los animales, pero esto lo compartimos con ellos. Entonces, acá vamos a empezar por dedocracia. Entonces empecemos con Lady. Lady, léenos por favor lo que dice de memoria. Al más. Ujú.
Listo. Eh, Cuéntanos, Lady, más o menos qué es lo que puedes entender por memoria. Finalmente, para ti, ¿qué es la memoria? O si quieres darnos un ejemplo de memoria desde alguna experiencia que hayas tenido. Se nos fue Lady. Bueno, yo me imagino ya había dicho que tenía como que problemas de conexión. Bueno, entonces aquí nos dice que la memoria es la capacidad, será, toca revisar esas conexiones a internet. Bueno, si alguien más tiene problemas en escucharme, porfa me dicen, porque pues hasta el momento aquí me aparece que todo está perfecto. De pronto conectando el computador como tal al módem, de pronto así el computador pueda tener más seguro el tema del internet. Bueno, pues aquí la memoria entonces dice que es la habilidad que tiene el cerebro para almacenar información y recuperarla en el momento necesario. Entonces, un ejemplo, un número de teléfono. Si yo tengo la capacidad de, de recordarlo en el momento en que lo necesito, mi número de cédula, por ejemplo, mi número de celular cuando me lo piden, es algo que el cerebro lo almacena. No necesariamente tengo que estar pensando constantemente en eso, pero cuando me preguntan, puedo entonces decirlo. Ese es el tema. Sí, sí, sí lo pensamos. Bueno, espérame que es que Gabriela tiene también problemas aquí con ingresar al Classroom. Voy a volverte a enviar el link, pero copiado desde, como tal, desde la página, a ver si de pronto puedes ingresar. Entonces, Lady, cuéntanos un ejemplo de memoria, no sé, ya sea a partir de un animal o una experiencia que tú hayas tenido o donde se haya visto evidenciado el tema de la memoria. Creo que otra vez le está fallando el internet. ¿Todas me están escuchando bien? Ok, ok, vale. Bueno, entonces, mientras yo, porque yo creo que la idea le pasará que se le bloquea en el momento de activar el micrófono, eso a veces pasa. Entonces, ese es un ejemplo de la memoria. Otro ejemplo en cuanto a los elefantes tienen muy buena memoria. El hecho de que ellos puedan recuperar esa información de por dónde cuando yo era cachorro pasé para llegar a un arroyo, para tomar agua, y ahora que yo soy el líder de la manada, ahora que yo soy la matriarca, se les dice a ellos, tengo la capacidad de recordar por dónde ir, ¿sí? Ahora, existen dos tipos de memoria, a largo plazo y a corto plazo. ¿Cuál es la de a largo plazo? Pues resulta que la de a largo plazo es, por ejemplo, lo que les digo, yo puedo guardar mi número de teléfono en mi mente, puedo grabar mi número de cédula en mi mente. Esa es a largo plazo porque ya lo puedo llevar por años. Puedo recordar cosas de mi infancia. Puedo recordar quién es mi mamá, quién es mi papá, quiénes son mis hermanos. Eso es a largo plazo porque ya tiene un buen tiempo. A corto plazo es, por ejemplo, si hoy yo aprendiera el nombre, no sé, si yo aprendiera algo de astronomía el día de hoy, es a corto plazo porque lo acabé de aprender, es un concepto nuevo, es algo muy nuevo para mí, entonces es algo a corto plazo. ¿Dónde está el secreto para que yo realmente aprenda más de eso? Que se me, o sea, que yo siga repasando tanto ese tema que se me pasa de mi memoria a corto plazo a la de a largo plazo. Entonces ahí es cuando ya se puede decir que yo ya aprendí. Por ejemplo, este tema de dispositivos básicos de aprendizaje en mi mente ya está a largo plazo, porque ya a mí me ponen la sigla DBA y yo ya sé, digamos, de qué se trata, de que no puede hablar de eso, ¿sí?
Entonces, eso es como el secreto para que realmente una persona se vuelva como experta en un tema. Ahora, a largo plazo también que está en nosotros, que lo compartimos, la escritura. Nosotros sabemos escribir y no es algo que mañana se nos vaya a olvidar. Pero a un niño de primera infancia sí, ellos todavía lo tienen en su memoria de corto plazo. Entonces, si hoy aprendieron la A, pueda que mañana se les olvide, porque todavía lo tienen en su memoria a corto plazo y tienen que repasarlo precisamente para que ya se pase ese tema a su memoria de a largo plazo. Ahora bien, sucede esto mucho con niños con dislexia, por ejemplo, que ellos necesitan mucho el tema del repaso, más que todo con letras y números, también en cuanto a la ubicación de tiempo. Por ejemplo, a ellos a veces, a la mayoría, se les dificulta entender las fechas, llevar cronológicamente el tema de la fecha. Ellos se les dificulta. Si yo les digo a qué días es hoy en cuanto a fecha, se les va a dificultar porque todavía no tienen, no logran ubicarse en ese tiempo. Y como docentes, bueno, aunque la labor de ustedes como tal va a ser con primera infancia, pero digamos en mi labor que también se centra mucho en trabajar con estos niños, se centra mucho en esto de trabajarles precisamente para que logren pasar eso de su memoria a corto plazo a la memoria de a largo plazo, para que ya no se les sea tan difícil. Entonces, una estrategia, por ejemplo, podría ser iniciar por fechas importantes para los niños, como que, cuál es mi fecha de cumpleaños, cuál es la fecha de cumpleaños de mi mamá, cuándo es Navidad, todo esto para empezar a gestionar esto y pasar, como les digo, a la memoria de largo plazo. Entonces, por eso la memoria viene siendo uno de los distintos básicos de aprendizaje. Si nosotros no tenemos memoria, sería imposible aprender algo porque sencillamente el día de mañana ya se me olvidó. Si ustedes han visto la película esta de como si fuera la primera vez de Adam Sandler con esta chica que tiene un nombre difícil de pronunciar, una monita, que ella cada vez que duerme, su memoria se le borra. Yo sé que de pronto la han visto. Pues fíjense lo difícil que para esta persona debe ser aprender, por ejemplo, a tocar un instrumento nuevo o aprender un tema nuevo, porque sin la memoria realmente es muy difícil llegar a que un aprendizaje se dé. Entonces, continuemos. Marta, porfa, léenos el tema de atención. Ujú, muy bien. Eh, ¿Qué podrías tú decir de la atención? ¿Por qué es importante la atención para aprender? ¿Qué pasó? Se me bloqueó esto. Perdón que no te escuché, se me bloqueó la pantalla. ¿Lo podrías repetir, por favor? Ujú, sí. Bueno, pues resulta que la atención, espérame un momento. Pues Gabriela, no sé si te quedé bien. A ver, nuestra próxima clase de esta creo que es mañana es martes, el miércoles, también por la noche. Si quieres lo intentas entrar el miércoles en la noche, a ver si de pronto ya tu internet está mejor, pues para que no pierdas como la clase. No sé si te parezca intentarlo así. Bueno, el tema de la atención entonces, lo tengo acá.
Dice, bueno, lo que decía Marta, es la capacidad que tiene el cerebro de mantener un constante interés por una acción a partir de diferentes estímulos. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente la atención a veces, y más cuando son niños, necesitan estímulos para mantener la atención. Cuando ya somos adultos no necesitamos tanto esa estimulación, pues porque ya somos más conscientes precisamente de que tenemos que prestar atención, ¿sí? O sea, ya somos como más, manejamos mucho más nuestra mente. Los niños sí, entonces por eso a veces necesitamos que el títere, que el video o que el muñequito, pues para llamar precisamente, para captar esa atención. Ahora, la atención de los niños es mucho más, dura mucho menos, es un periodo de tiempo mucho más cortico. Un niño por lo menos tiene que estar cambiando de actividad, entre más pequeñito es menos tiempo. Entonces, entre más pequeño, por ejemplo, dura su atención 10 minutos. Ya a medida que van creciendo, dura 20 minutos y así constantemente. Sin embargo, si la atención nosotros no la estimulamos desde que es pequeño el niño, cuando sea adulto va a ser muy difícil que se concentre. Entonces, si por ejemplo, periodos de tiempo como cuáles, el niño se sienta a desayunar, más o menos un niño se demora desayunando unos 15 minutos, porque ellos se demoran bastante, o 10 minutos, por ejemplo. Y es un niño, ustedes lo pueden ver porque me ha pasado que uno a veces visita casas y hay niños en que viene y el papá le da una cucharada y el niño va con la boca llena y le da la vuelta a la sala, brinca, salta y se devuelve por otra cucharada y así. Eso no es estimular la atención. Eso al contrario, eso es dañar de alguna manera la atención. Tenemos que decirle al niño, es hora de comer sentado y come juicioso. Eso hace que mi mente se empiece a ejercitar para que yo esté sentado un buen tiempo, un ratico, o sea, un ratico sentado comiendo, haciendo una sola actividad, estoy estimulando mi atención. Ese ejercicio que hacían las abuelas, ayúdeme a desgranar arvejas. Mi mente está concentrada un rato haciendo, entonces estoy concentrando mi mente en una sola acción, ¿sí? Esa es como la manera como podemos estimular precisamente la atención y es algo que hay que ejercitar. Si nosotros permitimos que el niño haga sus tareas y que venga, escribe entonces una A aquí y lo que les digo, vaya y se da una vueltica y vuelve y escribe otra y vaya otra, no está estimulando para nada la atención y son niños que en el colegio, en la clase, obviamente les va a dar durísimo porque la docente obviamente no tiene solamente un niño, tiene varios y por eso necesita a veces proponer una actividad para todos y si este niño precisamente no logra concentrarse en una sola actividad, pues va a ser difícil realmente. Entonces, eso hay que estimularlo. Ahora, aquí nos ponen tres tipos de atención. La sostenida. ¿Cuál es la atención sostenida? En que precisamente estoy haciendo una sola actividad en este momento, no estoy haciendo más. Una sola, estoy comiendo, estoy dibujando, esa es mi atención sostenida y ahí es importante que nosotras como docentes aprendamos a observar cuánto tiempo puede durar este niño haciendo una sola actividad, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo. Yo tengo un niño, precisamente lo tengo en terapia conmigo. Él se llama Andrés, tiene dislexia, tiene alrededor como de 10 años y pues por el tema de la pandemia nos toca trabajar virtualmente. La mamá me propuso que trabajáramos una hora con él de manera virtual. Yo le dije a ella que virtualmente no. Una hora es imposible trabajar con él de manera virtual porque ya la atención de él totalmente dispersa y lo pierdo. O sea, yo le dije a la mamá, si su merced quiere perder plática, pues trabajamos una hora con el niño, pero realmente no se va a trabajar. Andrés dura media hora por mucho, porque él a veces me dura 20, 25 minutos. Esos últimos 5 minutos son perdidos porque ya me toca prácticamente a mí hacerle la actividad porque no lo desarrolla. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta que él virtualmente dura media hora concentrado, dura media hora con atención sostenida. Mientras que presencialmente, pues ya es otro tema, porque presencialmente uno le cambia la actividad, le lleva guías, entonces es distinto. Esa es la atención sostenida. Estoy haciendo una sola actividad sin prestarle atención a lo que está alrededor. Siempre van a haber estímulos de distracción, siempre, y más que todo en un aula de clase. ¿Qué pasó el pajarito por la ventana? Que el amigo se levantó a sacarle punta al lápiz, que la profe se le cayó el borrador. Siempre van a haber cosas que pueden distraer
pero la capacidad de atención sostenida es que yo sigo haciendo lo que necesito hacer. Ahora sigue la atención selectiva. La atención selectiva es cuando el cerebro aprende a seleccionar en dónde va a poner su atención. Y no sé si les ha pasado en que ustedes están con el celular hablando, haciendo algo y una persona les está hablando y pueda que les esté hablando muy cerca, pero ustedes no la escucharon. Solamente pusieron atención al celular y le tienen que decir, por favor, me repite, porque su cerebro enfocó, o sea, seleccionó el foco de atención al celular, por más de que la persona estaba acá. Entonces, ustedes, no, por favor, repíteme que no te escuché, porque estaba en mi cerebro enfocado en esto. En caso de los niños, ya es cuando el cerebro de ellos aprenden es a seleccionar precisamente a qué le voy a prestar atención. Y pues esto también ya va como en una manera un poco más avanzada, porque si se dan cuenta, un niño en un aula de clases, si pasa un pajarito por la ventana, ya lo perdimos. Ellos todavía no tienen como mucho esa capacidad de seleccionar en que me voy a poner atento a la clase. Solamente lo que diga la profesora o lo que voy a hacer en la guía o lo que estamos haciendo acá. Entonces, por eso, poco a poco, esa estimulación de atención le va a ayudar al niño a que empiece también a enfocarse. Conocí un colegio precisamente en que hacía esto para lograr estimular esa atención. Le decía a los niños las tareas, no se las copiaban en los cuadernos ni se las dejaban copiar, o sea, no se las copiaban en el tablero, sino les decían, para la próxima clase van a traer un dibujo de tal cosa. Se los decían. Y a los papás les decían, los niños van con tarea, pero ellos la saben, no la escribieron, la saben. La profesora que le decía a los papás, no importa si el niño llega sin tarea aquí al colegio, no importa. Lo bueno que va a ser que cuando se les pregunte por la tarea, ellos de pronto sí se sientan un poco mal porque no la hicieron, pero eso los va a obligar a estimular su atención y también su memoria. Tengo que prestar atención en qué me dijo la profesora y yo tengo que llegar a la casa y decir la tarea es esta, ¿sí? Entonces era una manera de estimular sin que haya el regaño de que por qué no hizo la tarea, no, sino para que realmente se den cuenta la importancia de grabar información. Entonces esa era como una estrategia que hacían, pero ya era con niños como de 4 o 5 años que hacían esto. Y finalmente la atención, es que desde acá no alcanzo a leer, alternante. La atención alternante ya es mucho más avanzada, que es la que nosotros supuestamente podríamos tener. Hay adultos que no logran esto. La atención alternante, más que todas las mujeres la podemos llegar a tener. ¿Por qué? Porque nosotros podemos estar haciendo un trabajo, respondo el celular, si mi esposo me habla, le hablo, si mi hijo por allá hizo algo, le respondo y sigo trabajando normal. ¿Sí? Estoy enfocada en varias cosas, le estoy prestando atención, que si el chocolate se me regó, que si tengo la clase, que si tengo lo otro, entonces puedo poner atención en varias cosas y no me pierdo en ninguna de ellas. Los hombres biológicamente se les dificulta un poco más esto porque ellos se enfocan solamente en una cosa. Entonces, esta es la atención alternante que, como si se dan cuenta, es un poco más avanzada. Bueno, sigamos con la sensopercepción. María Fernanda, porfa, ayúdanos con esta. Ujú. Sí, exactamente. Entonces es precisamente la información que está recibiendo el cerebro a partir de los sentidos. Es la capacidad como nosotros podemos decir en cuestión de segundos, si yo toco una olla caliente,
que mi mano se retire. Si se dan cuenta, eso es cuestión de segundos. O sea, eso es una información inmediata que el cerebro, o sea, es una máquina tremenda al cerebro para que en cuestión de nada nosotros sepamos que hay que retirar la mano, por ejemplo. Eh, lo que estoy viendo, el cerebro es que ni siquiera es en segundos, es en mucho menos, cómo de una vez interpreta las cosas y le manda una imagen al cerebro o le manda la información. Entonces, si yo veo algo, de una vez precisamente también va y lo relaciona con los esquemas mentales que tenemos y me genera como una decodificación. ¿Qué es eso? Entonces, si yo, por ejemplo, veo una silueta parecía un perro, pues precisamente mi cerebro de una vez la va a tomar y me lo va a relacionar con algo que yo ya he visto en algún momento que puede ser un perro, entonces puedo decir eso posiblemente es un perro, pero casualmente prenden la luz y resulta que es un lobo o es un zorro o lo que sea, pero mi mente de una vez va a tratar de codificar lo que los sentidos precisamente le están dando, que si huelo algo agradable o algo desagradable, de una vez el cerebro ya lo va sabiendo. Entonces, ese también démonos cuenta que la parte sensopercepción es muy importante para aprender, porque a partir precisamente de los sentidos, como decía María Fernanda, si yo como una mandarina y me parece ácida, o sea, por ejemplo, no me sabe a nada, o sea, como el niño ya después va a saber a qué sabe la mandarina, ¿sí? Todo este tipo de cosas. Ahora, si yo, por ejemplo, le digo a un niño, le hablo de la palabra ácido y que es que esto es ácido y que el limón es ácido y que no sé qué, qué es ácido, hasta que el niño no lo pruebe, no lo va a poder aprender. Entonces, precisamente también, por eso es tan importante este tema. Ahora, resulta que esto va muy dado hacia el tema del sistema nervioso que nosotros tenemos. Y cabe destacar que en el sistema nervioso no todos los organismos son iguales, como ya sabemos. Entonces resulta que hay personas que pueden sentir las cosas mucho más, son mucho más sensibles a eso que otras. Un caso de un niño que yo también tuve en un jardín es que un día hicimos una actividad, les quitamos los zapatos, las medias para que corrieran sobre un tapete y este niño apenas tocó esa textura del tapete empezó a gritar y a llorar como loco y pues digamos que muchas profes podrían haber dicho de que es que no, está haciendo pataletas, que está haciendo berrinche, pero al ver, digamos, el historial médico del niño, sí, precisamente su sistema nervioso era demasiado sensible, entonces él sentía mucho más esa textura, más que los demás. Por eso tenemos personas que son mucho más cosquillosas, mucho que sienten mucho más el dolor que otras. Hay otras personas que son mucho más resistentes al dolor. Entonces es todo esto y por medio de los sentidos de esa información es que el cerebro también aprende. Por eso es tan importante. Ahora, un ejemplo con niños. Si yo le digo a un niño constantemente coma o póngase una chaqueta y el niño no me quiere hacer caso, a veces los papás o las profesoras también cometemos el error de que el niño no, bueno, esto sucede más que todo en las casas, no almorzó, entonces démosle un yogur para que al menos no se quede con hambre. Y nunca le dejamos que sienta precisamente la sensación de hambre. Y el niño nunca va a aprender qué es eso, qué es la sensación de hambre, para poder precisamente entender el por qué me dicen que coma. Él póngase una chaqueta. No quiero, no quiero, no quiero. Bueno, pues dejémoslo que sienta frío. Pues para que él sepa realmente qué es el frío y por qué le están diciendo lo de la chaqueta. Entonces, esa es la parte sensorio-motriz, para que ellos puedan percibir precisamente lo que hay en alrededor del mundo, del mundo que los rodea. Sayira, porfa, ayúdanos con el de motivación. Ujú. ¿Qué puedes entender o cómo ves la importancia de la motivación dentro del aprendizaje?
Ujú. Sí, exactamente. Entonces, precisamente la motivación y la motivación a veces no solamente, tengamos en cuenta esto, no solamente viene a partir de un premio o de un castigo. La motivación, o sea, también uno puede motivar a alguien por medio de un castigo. Si usted no hace esto, le quito esto. Entonces él se motiva para que no le quiten lo que le van a decir. O si usted no hace esto, le pego. Entonces, también puede ser una motivación un poco negativa. Eh, pero a veces no solamente es esto, sino como nos dicen aquí, a partir de la competición. Entonces resulta que los niños, cuando empiezan a ver de que es que mi compañero lo están felicitando más, o de que es que le está yendo bien, o todo eso, entonces empieza el tema de la competición entre los niños. Esto, la competición es buena hasta cierto nivel, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un nivel en el que ya empieza a rayar el tema de la autoestima, de que empiezo yo a decir, pero es que el otro es mejor que yo, es que el otro hace más que yo, entonces ya ahí ya no es sano. Una cosa es buena el tema de la competición, por ejemplo, en temas deportivos, el tema de la competencia, ¿no? Y pensaría yo también empezar a estimular el tema de la competencia con sí mismo, cómo te vas a superar a ti mismo en las situaciones que por aprender. En el reconocimiento, precisamente eso, como la motivación, por ejemplo, de ustedes aquí en esta clase, ¿cuál es? Pues algún día tener el título de técnico. Entonces, ese reconocimiento motiva a que yo haga ciertas cosas. Y pues el cumplir metas y logros que va muy el tema del reconocimiento. La motivación entonces es muy importante porque es que si uno no está motivado a hacer algo, no es muy difícil que lo aprenda, definitivamente no lo va a hacer. Y la motivación también puede darse por agentes externos como que, por ejemplo, llevémoslo al tema de los animales, pues entendiendo que los dispositivos básicos de aprendizaje también lo compartimos con los animales. A ellos que los motiva el hambre, eh, el quererse reproducir, los motiva a actuar de cierta manera, ¿sí? A nosotros también nos motiva, por ejemplo, conocer a una persona porque me pareció atractivo, porque me pareció atractiva, entonces me motiva a actuar de cierta manera. Entonces la motivación no solamente es el premio y el castigo, porque también a veces es importante en los niños el generar la conciencia precisamente de hacer las cosas porque son mis cosas, son mis asuntos. Yo estudio porque quiero estudiar, porque quiero aprender y no por la nota o porque me van a poner la carita feliz o porque me van a dar un dulce, por ejemplo, sino también porque empezar a generar esa conciencia en sí mismos, pero eso va como de la mano. Toca como combinar un poquito ambas, de que bueno, la carita feliz, eso les entusiasma, pero también a veces el decirles, mira cómo has aprendido, mira cómo has avanzado, y pues eso también motiva. Creo que no hay nadie más por leer, entonces voy a leer yo la última, el tema de habituación. Es una actividad complementaria de la atención, por la cual la respuesta ante un estímulo se vuelve tan familiar que se genera inconscientemente. La habituación se puede considerar la forma de aprendizaje más primitiva. ¿Qué quiere decir esto de primitivo? Pues precisamente de que lo llevamos hacia muy lo animal que nosotros tenemos, ¿sí? La habituación, como que podemos dar de ejemplo de habituación. Dice acá que es un estímulo, o sea, ya es una respuesta. Señora, sí, ¿como cuál? Pues a mí se me ocurre un ejemplo precisamente de los ruidos que ahorita que hablas. Yo no sé si recuerden, yo les comenté, yo soy egresada de la Universidad Pedagógica Nacional. Ustedes deben saber por noticias que allá hay muchos disturbios. Resulta que nosotros allá ya estamos tan habituados precisamente a los tropeles, a los disturbios, que una vez nos sucedió que estábamos reunidos algunos estudiantes con unos profesores en la calle. Y estábamos nosotros ahí en la calle ahí conversando y resulta que de un momento a otro en la misma calle un neumático de un camión se estalló y sonó tal cual como sonaría una papa bomba. En ese momento toda la gente que estaba alrededor pasando la calle, en las tiendas,
gritaron, otros se tiraron al piso y nosotros tranquilos. Nosotros apenas nos miramos y seguimos hablando y realmente no caímos en cuenta en ese momento hasta que un profesor dijo, démonos cuenta cómo nosotros realmente ya estamos tan acostumbrados al tema del disturbio que ya ese tipo de ruidos no nos asustan. Nosotros allá en esa universidad pasa que ustedes, uno puede estar perfectamente en clase y de un momento a otro, ¡pum!, sonar un estallido y ya se identifica la gente nueva de la gente antigua porque la gente nueva normalmente brinca, coge la maleta y sale corriendo. Y los antiguos, en cambio, ya sabemos que todavía hay tiempo para salir, que de aquí a que llegue la policía o que a veces solamente tiran eso por molestar. Entonces ya uno se habitúa, ¿sí? Precisamente a eso. Entonces, el tema de, aquí nos decía que se puede dar, se puede relacionar con el tema de la atención. Entonces ya es un estímulo tan repitente que ya uno reacciona de una manera natural y como dice ahí, muy instintiva. Nuestro instinto era pues ya tranquilos. La persona nueva, pues sí, claro, su instinto era alerta, entonces se asustaba y salía corriendo. Aparte de que cuando en la pedagógica a veces sucede que cuando tiran estos explosivos a veces activan la alarma de evacuación y obviamente es una alarma un poco estruendosa, más se asustan las personas y salen corriendo por todas partes, mientras que los antiguos pues salimos despacio, es más, hasta almorzamos en medio del gas lacrimógeno porque ya nos acostumbramos tanto y salimos tranquilos porque ya sabemos que no pasa mucho allá. Entonces, ese es el tema de la habitación. Ese es un buen ejemplo del que nos decía Lady del tema del sonido. Entonces, como ya se mencionó anteriormente, estos dispositivos básicos de aprendizaje son compartidos con otras especies, es decir, los animales también cuentan con ellos, lo que los hace ubicarse en un nivel básico del aprendizaje. Ahora bien, los seres humanos de manera específica pueden llegar a superar y ensanchar su capacidad de aprendizaje a partir de estímulos oportunos, lo cual da lugar a los procesos psicológicos superiores. Estos ya son características propias de la humanidad que conllevan a aprendizajes abstractos de lógica e interpretaciones mucho más profundas, y estos ya son los procesos psicológicos superiores. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si realmente en la niñez se estimula muy bien la memoria, la atención, y a medida que vamos creciendo, la sensopercepción, la motivación y la habituación, podemos llegar a pasar a los procesos psicológicos superiores. Pero si realmente no se ha estimulado bien esos dispositivos básicos, es muy difícil pasar a los procesos psicológicos superiores. ¿Por qué? Porque pues obviamente, como decíamos, sin la atención, sin la memoria, sin esto, es muy difícil realmente aprender otras cosas. Entonces acá vamos a ver estos procesos psicológicos superiores que son mucho más que los anteriores. Entonces, empecemos otra vez con Marta. Por favor, léenos las noxias. Ujú. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ya las noxias, nosotros le podemos dar sentido, un significado precisamente a esos olores, sonidos. Entonces, ¿qué quiere decir? Em, que cierto olor me recuerde a ciertas cosas. Yo sé que los animales también pueden hacer esto, o ciertos sonidos me recuerden a ciertas cosas, pero les damos un significado, es diferente, ¿sí? Entonces huele a tal cosa, le podemos dar un nombre a eso. Ese sonido esa canción, por ejemplo, me recuerda a tal persona o me recuerda cuando vivía en tal parte. Le damos un significado realmente, señora. Sí, ¿por qué? Porque de una vez lo relaciona con un esquema mental que yo ya tengo. De una vez lo relacioné con un esquema mental. Entonces, lo que decíamos, escucho una canción y me recordó a mi abuelita, ay, mi abuelita cuando vivía en su finca, y me acuerdo una vez que hicimos esto, el otro, le damos un significado como tal a esa canción, entonces en especial. Y eso sí ya lo tenemos propio de los humanos, eso ya un animal no puede hacer eso. Sí puede relacionar sonidos y olores
con recuerdos o con lugares, con personas, obviamente, pero digamos darle ese significado como tal no lo logran hacer. Entonces, esto ya lo hacen y esto pues es gracias a la memoria, prácticamente es gracias a la memoria. Ah, bueno, y acá también dice que asimismo, lo cual hace que el sujeto pueda combinar la información de sus sentidos con las funciones cerebrales. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser humano puede decir precisamente, por ejemplo, ustedes ya lo pueden decir cuando relacionan un sonido con un hecho del pasado, lo que sea, pueden decir, estoy teniendo un proceso de noxia. Eso no lo hace un animal, una persona ya lo puede hacer. Puede ser consciente de lo que su cerebro está haciendo en el momento exacto. Hay una psiquiatra que se llama Marian Rojas, que ella precisamente cuando le suceden cosas por la calle, como ella es psiquiatra, ya puede decir, en este momento mi cerebro está generando cortisol, porque me estoy asustando, porque una persona me está siguiendo. O sea, ella ya sabe realmente su cerebro cómo está funcionando, mientras que los animales obviamente no pueden hacer esta relación. Lady, léenos porfa las praxias. ¿Qué pudiste entender de eso? O si quieres de pronto dar un ejemplo. Sí, sí, es una conducta motora. Siempre que hablemos de cosas motoras es el cuerpo. Entonces dice, son las conductas motoras. Sí, sí, eso al principio, o sea, un bebé puede ser un estilo de praxia. ¿Por qué? Porque el niño está haciendo una conducta bajo control voluntario, o sea, él voluntariamente su cerebro está diciendo coja la cuchara y haga esto. Nosotros ya lo hacemos inconscientemente. Un adulto ya dice voy a comer, entonces ya coge la cuchara inconscientemente. Pero una praxia, ¿qué es? Es precisamente ese comportamiento voluntario, o sea, esa voluntad que yo tengo en mi cuerpo para comportarme de cierta manera en ciertos espacios o conseguir un objetivo. Entonces, si yo, por ejemplo, pongo un hueso de un pollo, un hueso carnudo, sobre una mesa, es difícil que un perro logre controlar su cuerpo para no cogerlo, aunque sepa que de pronto lo van a regañar, aunque sepa así ciertas cosas. Ahora, no sé si hayan visto, más de esto sucede más que todos los cachorros de los perros, que ellos sufren por ansiedad por separación. Cuando los dueños se van, ellos destrozan la casa. Eso pasa mucho, que sacan la basura, rompieron los muebles, todo esto. Lo que pasa es que ellos en su mente entran en desespero porque piensan que fueron abandonados y entran en pánico y empiezan a destrozar todo. Entonces, resulta que ellos no tienen precisamente ese control del cuerpo para, para conseguir un objetivo o para comportarse de cierta manera, ¿sí? El ser humano sí tiene ese control. Nosotros nos podemos controlar de que por más de que yo quiera en este momento gritar, de que por más de que si yo quiero saltar, correr, pero estoy en una iglesia o estoy en una biblioteca, me controlo y sé que aquí no se puede hacer eso. Y esa praxia, si se dan cuenta, hay niños que no, entre más pequeño el niño no cuenta con eso.
O sea, un niño, un bebé, por ejemplo, no le podemos decir a un bebé recién nacido que no vaya a llorar en plena iglesia porque no es consciente de eso. O sea, él sencillamente llora. Sí, hay niños que simplemente gritan y no les importa porque no tienen esa conciencia, pero poco a poco eso se les va generando ese autocontrol. Y también por eso a veces es importante que el niño se aburra, siéntese un ratico, o sea, porque se siente 10 minutos y se siente aburrido 10 minutos, no le va a pasar nada. Y a veces los adultos caemos mucho en la sobreestimulación. El niño está aburrido, dele el celular, dele un libro, dele un juguete, pero no puede estar aburrido, ¿no? También es bueno la quietud para que aprenda a tener ese control voluntario sobre su cuerpo. Entonces, por ejemplo, el juego de las estatuas, esto ayuda mucho que ordénele a su cuerpo a que se esté quieto un momentico, a que se comporte de cierta manera por un momento. Eso es una praxis, es tener autocontrol de mi cuerpo. ¿Listo? La atención. María Fernanda, por favor, ayúdanos con atención. Proceso psicológico superior. Entonces, dime, ¿qué vas a decir? Ujú, exactamente. Entonces aquí es donde vemos el tema de la atención, cuando estábamos viendo aquí arriba, que aquí en dispositivos básicos de aprendizaje también aparecía la atención, pero a la que se refiere aquí abajo es la atención alternante. Des en cuenta que es esa atención en la que puede tener un foco superior por encima de otros estímulos. Pueden haber estímulos externos, pero nosotros nos seguimos concentrando en uno solo, ¿sí? Es precisamente ese tipo de atención en que no perdemos el foco. Un animal no tiene esa capacidad de que, por ejemplo, el ejemplo del perro. Si un perro está concentrado comiendo y yo voy y les picho el muñequito favorito del que suena, de una, pum, voltea, o sea, no va a tener esa concentración. Ya de pronto, con cierto adiestramiento, por ejemplo, los perros de guardia, ya logran un poco más esto, o los perros de terapias que ayudan a las personas ciegas a caminar, ellos ya controlan mucho más esta atención, de que pueden ver que alguien está jugando, lanzan una pelota, lo que sea, pero ellos mantienen el foco en lo que tienen que hacer. Otros animales que de pronto yo diría que logran esto son algunos felinos, por ejemplo, los leones, los leopardos, los depredadores, tienen que mantener su foco en la presa cuando van a cazar, así pase el mosco, así lo que sea, ellos tienen que mantener esa atención. Entonces es como un nivel de atención mucho más alto que se tiene que dar. ¿Listo? ¿Quién me falta por participar? Lady ya, Marta ya, Mafe ya. Es que aquí me aparece otra persona, pero... Ay, aquí me aparecen 6 personas. ¿Por qué? Ah, Sayira, me falta Sayira. Sayira, léenos por favor el tema del lenguaje. Ujú. Este tema del lenguaje lo hablábamos en la materia pasada, que realmente este es uno de los factores principales por el que nosotros nos diferenciamos con los animales, el tema del lenguaje. Nosotros podemos decir tengo hambre, tengo frío, no me gusta eso, estoy enojado. Podemos decirlo por medio de la palabra, los animales no. Los animales lo dicen por medio de gruñidos, por medio de olores, marcan territorio, todo este tema, pero nosotros tenemos la capacidad de expresar precisamente ideas, pensamientos, necesidades a través de la palabra, ¿sí? ¿Qué son? Y podemos también, tenemos la habilidad de discriminar fonemas, grafemas, entonaciones. ¿Qué son los fonemas? Los sonidos que hacen todas estas símbolos que ustedes están viendo en la pantalla, precisamente son fonemas. Si yo tuviera este PDF en chino o en ruso, por ejemplo, no entenderíamos cómo suena eso,
¿sí? Nosotros sí entendemos cómo suena esto. Un chino, si lo sentamos a leer esto, pues no podría porque no entiende el fonema de los grafemas que estamos viendo. Grafemas que son precisamente estas letras que vemos acá, los números que nosotros reconocemos son nuestros grafemas. Entonces podemos discriminar precisamente fonemas, grafemas, entonaciones. Yo sé cuando mi mamá está brava por cómo me habla. Yo sé cómo yo sé como cuando una persona me está haciendo una broma o cuando está hablando en serio, por solamente su entonación, ¿sí? Entonces ya podemos discriminar eso. Digamos que este tema de la entonación también lo compartimos con algunos animales, porque si nos damos cuenta, nuestras mascotas también distinguen eso. Depende cómo yo le hablo a mi mascota, él sabe si estoy bravo o no. Pero no es que entiendan muy bien la palabra o es que entiendan, digamos, que puedan leer como nosotros sí lo podemos hacer. Entonces, esa es la diferencia en cuanto al lenguaje. ¿Listo? Entonces, voy a seguir avanzando para poder hablar sobre la actividad. Toma de decisiones es la capacidad de escoger un plan de acción entre otras posibilidades siempre a consideración de un beneficio. Dentro de la toma de decisión se encuentra la habilidad de planear, razonar, comparar, resistir, etc. Este tema de la toma de decisiones es muy importante y casi no se trata en la escuela. Démonos cuenta que en la escuela hay mucho currículo de que vamos a aprender español, matemáticas sociales, hasta dicen que vamos a aprender inglés, mandarín y de todo, pero no enseñamos a tomar decisiones. Y la toma de decisiones es muy importante enseñársela a los niños y desde niños. Es muy importante. ¿Por qué? Porque precisamente llegamos a la adultez y nos sucede es que no sé qué hacer. ¿Sí? Llegamos con este tema de no sé qué hacer, no sé si tomar esta decisión, no sé si me conviene esto, no sabemos tomar decisiones. Y realmente no lo digo en forma negativa, o bueno, sí un poco, pero realmente aquí yo creo que a nadie nos enseñaron a tomar decisiones y a veces necesitamos precisamente el consejo de otras personas para hacerlo. Entonces, esa toma de decisiones, como dice ahí, tiene que ir siempre de la mano al tema de un beneficio, ya sea propio o en común, porque si mi decisión está afectando a otros, pues hay que entrar a revisar qué tan buena decisión es, ¿sí? Y esto lo llevo, por ejemplo, a colación con temas como que embarazos adolescentes, consumo de drogas, consumo de alcohol, todo este tema, cómo va la toma de decisión que juega ahí, ¿sí? Y los seres humanos tenemos esa capacidad. Los animales no mucho, porque los animales tienen como un historial genético donde usted ya sabe qué es lo que tiene que hacer en su vida y punto, se acabó, ¿sí? Por ejemplo, una tortuga nace, sus papás la abandonan, nace en una playa y ella genéticamente ya sabe que tiene que, apenas rompa el huevo, corra para el agua, cuidado con los depredadores y dedíquese a hacer lo que hace una tortuga, comer algas, hacer esto, bueno, no sé realmente qué es lo que haga una tortuga, pero ellos ya genéticamente lo hacen. No quiere decir que una tortuga en algún momento diga, me cansé de esto, me quiero ir a vivir a otro lado. Un animal de estos no tiene esa capacidad. Los humanos sí. Nosotros tenemos la capacidad de decidir sobre nuestras vidas. Los animalitos ya tienen como una misión y ellos inconscientemente lo hacen, ya cada quien tiene como, sí, como esa misión, una abeja tiene que ir a recolectar polen para ir a hacer miel y no sé, ni se pregunta por el sentido de la vida, de qué estoy haciendo con mi vida, sino sencillamente lo hace. El ser humano, en cambio, sí tiene esta capacidad para tomar precisamente esas decisiones. Es ahí donde a veces también necesitamos trabajar. ¿Cómo se puede trabajar esto con un niño? Bueno, no planeé ese, bueno, aunque sí, en este video de la actividad 2 que es el mismo de la actividad uno se ve ahí claramente, los que ya vieron el video se pueden dar cuenta, cómo la decisión de la niña como protagonista de este video, ella tomó una decisión y eso le generó unas consecuencias. Entonces, ¿cómo podemos estimular la toma de decisiones en los niños? Hay un experimento también que le ponen a los niños como un masmelo pequeñito, una cosa pequeñita, y le dicen al niño, si yo dejo este masmelo acá y cuando vuelva no te lo has comido, te doy uno más grande. Entonces,
él toma la decisión, no va a haber un premio, no va a haber un castigo, tú tomas la decisión, ¿sí? Posponer la recompensa de comerme el que ya está por uno más grande o me lo como y no genero el más grande, ¿sí? Entonces, esa es una manera como se puede estimular precisamente esa toma de decisiones. Yo quisiera, pero yo creo que hoy ya por tiempo vamos a ver si alcanzamos a ver un video sobre una escuela maternal, precisamente de la Universidad Pedagógica, donde a mí me parece interesante que ellos desde pequeñitos, a los niños por ahí, desde caminadores, les enseñan a votar. Y les dicen, por ejemplo, les ponen una imagen, una hoja, y en esa hoja les ponen imágenes de, por ejemplo, de que vamos a hacer el proyecto de aula. Entonces les ponen animales mamíferos, dinosaurios, no sé, reptiles, y les ponen imágenes. Entonces les dicen, listo, ¿cuál quieres tú? Yo quiero este, listo, entonces haz una X acá. Entonces obviamente le ayudan, en fin. Le enseñan a votar. ¿Qué significa eso? Vamos a tomar decisiones. Ahora, vamos a revisar qué votos ganaron. Ganaron los animales mamíferos. Entonces también me enseñan a que la mayoría, en que todos votamos y tomamos una decisión entre todos, ¿sí? Entonces, ese es el tema de la toma de decisión. Razonamiento es la capacidad de extraer conclusiones frente a situaciones físicas o abstractas, tales como la lectura o lógico-matemática. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo leo un libro puedo sacar conclusiones, puedo decir de qué se trató el libro. Las personas que, por ejemplo, son habilidosas en el tema de la lógico-matemática, al ver un problema de matemáticas ya saben qué es lo que tienen que hacer, ¿sí? Ya saben cuál podría ser la operación que puede solucionar ese problema matemático abstractamente, o sea, su cerebro ya lo puede hacer. Y esto obviamente los animales no. Planificación. Mediante esta, el sujeto puede plantearse objetivos a corto y largo plazo, lo cual determinaría las acciones posteriores para llegar a dicho fin. Esto es, precisamente como su palabra lo dice, planificar. ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué tengo que hacer por la mañana? ¿Qué tengo que hacer por la tarde? ¿Tengo que organizarme? ¿Tengo que hacer esto? Eso es a corto plazo porque es mañana. A largo plazo, ¿cómo me veo en un año? ¿Cómo me veo en 3 años? ¿Cómo me veo en 5 años? ¿Y qué tengo que hacer ahora para llegar a eso en ese tiempo? Eso también lo tenemos solamente los humanos y también a veces fallamos en el colegio enseñando esto. A veces los niños por eso llegan a 11 de bachillerato y no saben qué quieren hacer, porque no los han enseñado a planificar. ¿Cómo te ves en tantos años? No, yo no sé, no quiero, no sé qué ni qué quiero estudiar, no sé para dónde voy, no tengo ni idea. No los enseñamos a planificar. Y desde pequeñitos es bueno hacerlo. ¿Y cómo se hace esto? Lo vimos también en el video de el aula Montessori. Ellos ya van sabiendo que llegan, dejan su chaqueta acá, empiezan a tener cierta responsabilidad y a planificar inconscientemente en su mente. Cuando me vaya del colegio, pues, ¿qué tengo que hacer? Tomar mi chaqueta, coger mi maleta. ¿Qué vamos a hacer mañana? Todo esto es irles estimulando esto. Yo no estoy diciendo que un niño pueda proyectarse en 2 años porque ellos en su capacidad mental les parece eso imposible. O sea, el hecho de que un niño, por ejemplo, de 3 años, su mamá quedó en embarazo, y le dicen, vas a tener un hermanito, a él eso le parece muy raro, porque él cree, o sea, su mente cree que el hermanito va a llegar al día siguiente, o sea, 9 meses le parece una eternidad. Por eso se cree que es mejor explicarle al niño que va a tener un hermano cuando son tan pequeñitos, cuando ya la mamá se le empieza a ver la panza, la barriga, porque ya visualmente empiezan a decir, ahí hay un bebé. Antes de que no lo vean, les parece eso rarísimo, como que no lo entienden, ¿sí? Porque todavía no tienen esa cronología a largo plazo. Pero sí es importante irlo estimulando. La inhibición es la abstinencia ante ciertos estímulos o impulsos inadecuados que podrían afectar el proceso de planificación para llegar a un objetivo. Y aquí voy a poner un ejemplo muy adulto. Si a mí me gusta un chico y me quisiera, o sea, me gusta tanto que me quisiera casar con él, pero no tengo una inhibición y me le boto encima a robarle un beso a decirle que se case conmigo la primera vez que lo vi, pues lo voy a espantar, porque no tuve precisamente esa inhibición de que me abstengo, lo conquisto, le hablo, empiezo todo un proceso, ¿sí?
Entonces, ¿para llegar a qué? A un objetivo, precisamente. Entonces, esto también es muy importante. Y esto también se puede ir estimulando en los niños desde pequeños. De que, bueno, si tú tienes un objetivo de, no sé, el tema del postre, espérate y ya vengo y te doy uno más grande. Entonces me espero y no me lanzo sobre eso. ¿Listo? Estos son los procesos psicológicos superiores, ya los que solamente el ser humano tiene. Entonces, cuando ustedes vean, como les decía, estas dos siglas, DBA, dispositivos básicos de aprendizaje, PPC, procesos psicológicos superiores. La actividad para esta clase, ¿cuál va a ser? Es un poco larga, por eso yo les aconsejo que vayan haciendo una por semana. De acuerdo con lo anterior y abordando el video de la clase anterior, el video lo encuentran en la actividad 1, o sea, suben y ahí lo encuentran. Ahora es necesario analizarlo a partir de los dispositivos básicos de aprendizaje de los procesos psicológicos superiores. Por lo tanto, observe el video nuevamente y complete el siguiente cuadro haciendo referencia a las acciones donde se evidencian los aspectos mencionados. Entonces, en este video resulta que hay una niña principal que es Tessa. Si nos alcanza el tiempo, lo vemos un ratico. Y allí ustedes van a hablar sobre Tessa. ¿En qué momento ven ustedes la memoria de ella reflejada en la acción que ella hizo? La atención, cómo estuvo la atención de ella de pronto en el momento en que dieron una orden. Y pueden hablar, si ustedes quieren, sobre los tres tipos de atención. En qué momento tuvo una atención sostenida y en qué momento de pronto tuvo otro tipo de atención. Motivación, ¿qué la motivó a hacer lo que hizo? Y de pronto también esa motivación, cómo cambió cuando hizo lo que hizo. La habituación, ¿cuál fue precisamente ese reflejo, ese impulso que ella tuvo? Ahí lo pueden mencionar. Van a escoger otros dos niños. Ahí en el video al final dicen los nombres de los niños. Pueden poner aquí el nombre pues para entender mejor a qué niños se refieren y lo mismo. Y en cuanto a los procesos psicológicos superiores, entonces Tessa, ¿qué noxias vio? Entonces pueden remitirse otra vez a la definición de noxia, porque yo sé que esto no es para grabárselo, pero pues sí la idea es que reflexionemos. ¿Qué praxias? Acuérdense que praxias es el tema de el control del cuerpo. ¿Acaso Tessa tuvo cierto control de cuerpo? ¿Qué tipo de atención? Lenguaje, cómo Tessa empezó a manifestar precisamente ya verbalmente lo que pasó, qué decisión tomó, razonamiento, planificación, inhibición. Y lo mismo con estos dos niños que hayan escogido. ¿Listo? Esa va a ser la actividad como tal. Y bueno, tenemos todavía tiempo. ¿Podrías volver a mostrar la definición de planificación? Ya, ya la pongo. Aquí está. Planificación. Y mientras tanto, voy a poner precisamente la intención del día de hoy. Hablar acerca del PDF que yo tengo eh, como material adicional para que ustedes lean. Voy a, mientras tanto, ya puedo dejar de compartir, Sayira. Ya lo tomaste. Igual ese está en el módulo completo ahí en el Classroom. Voy a compartirles un poco el PDF precisamente del trabajo complementario que la idea es que también lo tomemos en clase. Y este PDF es precisamente un artículo de revista de la escuela maternal que yo les digo. Sucede que en la Universidad Pedagógica hay una escuela maternal, es un jardín infantil que se abre para principalmente estudiantes
que quedan en embarazo y pues que ellos puedan dejar sus hijos en el jardín mientras están estudiando. Pero también hay estudiantes allí de docentes y funcionarios. Entonces ellos resulta que tienen una revista y normalmente publican información allí. Entonces este artículo me pareció importante y me pareció chévere y corto, que se llama La escuela como escenario educativo para la investigación. Entonces no lo vamos a leer ahorita pues por tiempo, porque también ya quisiera proyectar más que todo el video para que digamos que la actividad quede más clara, pero sí de pronto la próxima clase lo vamos a tomar en cuenta porque aquí habla mucho sobre cómo no solamente el docente investiga en el aula. Entendamos, y voy a resaltar acá, no sé si se puede resaltar en este tipo de PDF. Dice, culturalmente se concibe la investigación como un proceso sistemático encaminado a dar respuesta a ciertos interrogantes, problemas o hipótesis sobre algún tema o contexto en particular con el fin de construir nuevos saberes en el campo de la ciencia. Esta definición de investigación puede ser un poco técnica y alejada precisamente del infante, de un niño. O sea, uno podría decir un niño no investiga porque esto es para dar respuesta a algún problema. Pero en este artículo precisamente nos muestran cómo si un niño sí está investigando. Entonces, resulta que hubo una vez en que ellos abordaron el tema de la selva amazónica y dentro de la selva amazónica existen los caimanes. Entonces lo que ellos hicieron fue crear un caimán con cajas de huevos y todo esto y llevaron unas cáscaras de huevos blancas y las untaron como de una lama, una cosa ahí, y con pintura un poquito roja como si fuera sangre. Los niños con guantes de quirúrgico lo pusieron y se pusieron tapabocas como si fueran veterinarios, entonces vamos a mirar los huevos y todo esto, ellos estaban investigando. Entonces realmente la idea es que sí lo podamos leer este tema para que veamos cómo el aprendizaje de los niños no solamente es pasar por, hoy vamos a trabajar memoria, hoy vamos a trabajar atención, hoy vamos a trabajar esto, no, sino realmente en un solo tema. Por ejemplo, la selva amazónica. Podemos investigar y ahí adentro de todo eso se ve evidenciado la memoria, la atención, la motivación, todo se ve evidenciado ahí de una vez en una sola actividad, ¿sí? Entonces, me parece importante que podamos observar, leer esto, pero pues ya lo haremos con su debido tiempo. Por el momento voy a proyectar entonces el video de, bueno, que quiero también, es que no, este dura mucho. El video de la niña Tessa, para que la actividad quede un poco más clara, pues para las personas que tampoco lo han visto, las personas que lo vieron, pues puedan como reflexionar un poquito más acerca del tema. Creo que ella está compartiendo. Entonces se pone bastante lento el computador cuando se graba la clase. No sé si ahí hasta el momento tengan preguntas sobre la actividad que hay que hacer para que de una vez vayamos respondiendo dudas mientras carga esto.
o de pronto de la actividad anterior. Señora, el video está, el link lo encuentran en la actividad uno. Ese está en la actividad uno. Entonces, suben, digamos, este es el tema 2. Hoy estamos viendo tema 2. Entonces, para ver este video se van al tema uno, ahí donde dice actividad, ahí está el link del video. Entonces, ahí lo pueden encontrar. Si es necesario que lo vean varias veces, pues para que realmente encuentren ustedes eh, las, las respuestas a lo que se les pregunta en la actividad, pues puede ser necesario. Esperemos un ratico más a ver si de pronto carga un poco y si se puede agrandar. Bueno, chicas, ahí hasta ahí, para no verlo todo, ¿qué reflexiones así rápidas les puede pasar a ustedes por la mente viendo este primer pedazo del video a partir de lo que hemos hablado?
Ahí ya se escucha mejor, de pronto ya me escuchan mejor. De lo que alcanzamos a ver, porque de pronto el video sí se escuchaba muy entrecortado, ¿qué reflexiones les puede generar desde lo que vimos? Sí, estaba muy entrecortado. Bueno, pues ya tocaría, digamos, que sí, entonces lo vieran de manera personal, porque es que lo que les digo, el tema de la grabación de la clase, o esperen, entonces eh, dejamos de grabar. Igual, pues digamos, el tema de concepto, los conceptos de la clase, pues ya quedaron grabados, entonces voy a detener la grabación.